Bienvenidos a la investigación cuantitativa en el tema de diseños de cuestionarios. El diseño de cuestionarios es importante para la investigación cuantitativa, ya que a través de estos formamos nuestro instrumento de investigación de acuerdo a la técnica seleccionada. ¿Qué es una técnica de investigación? Pues bien, propone las normas para ordenar las etapas del proceso de investigación. De igual modo, proporciona un instrumento de recolección, clasificación, medición, correlación y análisis de datos. Todo esto nos sirve para aportar a la ciencia medios para aplicar el método de la investigación seleccionada de acuerdo a nuestro tipo de investigación, ya sea cuantitativa o cualitativa. La técnica de investigación es importante ya que nos permite saber cuál va a ser el acercamiento o contacto con nuestra muestra o con los sujetos de la investigación. De ahí podemos hablar que el instrumento de investigación es aquel que permite hacer operativo a la técnica, es decir, que a través del instrumento de investigación podemos llegar a concretar y absorber, captar la información necesaria de nuestras muestras. Se aclara que en ocasiones se emplean de manera indistinta las palabras técnica e instrumento de investigación. Podemos apreciar un ejemplo referente con lo que es la entrevista. La entrevista puede ser una técnica, pero a la hora de llevar a cabo la implementación de esa técnica se le puede llamar también un instrumento. El cuestionario como un instrumento de investigación es el conjunto de preguntas previamente diseñadas para ser contestadas por la misma persona o por el aplicador, pero a partir de ellas las respuestas otorgadas por las personas que corresponden. ¿Qué quiere decir esto? El cuestionario nos sirve para buscar una información determinada según sea el caso, pero lo más importante es que el cuestionario lleve un proceso, una metodología. Como se vio en clases, existen 4 tipos de preguntas. La primera es la pregunta de exclusión. La pregunta de exclusión nos hace la referencia de que es aquel reactivo que nos va a permitir separar de la población total una muestra, es decir, una cantidad determinada de individuos o sujetos que hayamos entrevistado, pero que realmente en conjunto total no nos interesa, ya que la mayoría de ellos no va a cumplir con los requisitos que necesitamos para nuestra investigación. Posteriormente tenemos la pregunta de selección. Esa pregunta es la que nos permite afinar lo más posible nuestra muestra para nuestra investigación. Es decir, si ya pasamos por un proceso de exclusión, por ejemplo, si hacemos una encuesta a 10 personas referente a un tema, por ejemplo, ¿qué tipo de vehículo les gusta? Ya sea un sedán, una camioneta o un 4x4. También nos interesa saber cuál es el objetivo de nuestra investigación. En este caso, a mí me interesaría saber cuántos les gustan las 4x4. Por tanto, la pregunta de la selección va a ser, después de la exclusión, de toda esa gente que le gusta los carros, de eso, ¿cuántas personas le interesa el 4x4? Al tener esa información, ya podemos pasar al siguiente tipo de pregunta, que es la pregunta de contenido. La pregunta de contenido, como su nombre lo dice, van a ser aquellas preguntas que van a hablar referente al objetivo del cuestionario. En este caso, son los vehículos 4x4. Todo lo que tenga que ver, preferencia de color, opinión de su mecanismo, costos, consumos, mantenimientos e inclusive hasta marcas, referente al mismo objetivo que es los 4x4. La última pregunta son aquellas preguntas exploratorias que nos permiten saber, fuera de nuestra metodología cerrada, cuál es la opinión o consideraciones del cliente. En este caso, nos interesa saber
como preguntas abiertas. En el siguiente cuestionario tenemos 4 tipos de pregunta de igual. ¿Qué quiere decir con esto? Existen 4 formas de presentarse las preguntas. Tenemos las dicotómicas, opción múltiple, cerradas y abiertas. Las preguntas cerradas y abiertas. La pregunta cerrada es cada reactivo o pregunta hay un número determinado de alternativas para una respuesta. Pueden ser dicotómicas o policotómicas. Las preguntas abiertas requieren la respuesta elaborada por el participante, es decir, necesitamos saber desde un punto de vista directo y subjetivo lo que el sujeto piensa, siente o percibe referente al fenómeno de investigación. Las preguntas dicotómicas son aquellos reactivos que brindan solamente 2 alternativas de respuesta. Ejemplo, las verdadero o falso, sí o no, acuerdo, desacuerdo, presente, ausente. Ejemplo, ¿ha asistido a la consulta odontológica en los últimos 3 meses? ¿Sí o no? Como pueden apreciar, solamente existen 2 respuestas, es decir, está acotada a 2 posibilidades. Cabe la posibilidad también que aquí entra la capacidad de diseño del investigador, ya que a veces las preguntas pueden entrar una tercera opción dentro de las dicotómicas. En ese entonces podemos ofrecer un sí, no, tal vez, quizá, no me interesa, no aplica. En esas circunstancias depende mucho el tipo de pregunta que se vaya a diseñar en función de la pregunta y del tema. Hay temas que son tan generales que permiten esa apertura, que si no se saben diseñar correctamente el instrumento, nos comete un gran error o un margen demasiado alto para nuestras estadísticas. La pregunta de opción múltiple son aquellas en las que se ofrecen una serie de respuestas y se pide al participante que seleccione una o más de las alternativas ofrecidas. Ejemplo, los artículos de vestir que ha solicitado más en los últimos 6 meses en la tienda Esfera. Inciso A, ropa para dama. Inciso B, ropa para caballero. Inciso C, ropa para niños. Inciso D, zapatos. Aquí uno puede seleccionar ya sea una respuesta o múltiples respuestas. Cualquiera que sea el caso, siguen siendo preguntas de opción múltiple. Recordemos que todo este tipo de preguntas son fundamentales, ya que nos dan una estructuración y poder limitar nuestro diseño a algo más concreto, que es lo que pasa directamente cuando se hacen los experimentos. Y es parte de nuestra investigación cuantitativa para llevar a cabo nuestro objetivo. Espero que esto les sirva de ayuda y reflexión a la hora de diseñar sus cuestionarios. Hasta la próxima.